en Ozono Televisión. Entre nos. Amigos y amigas, muy buenas noches. Este es su programa Entre nos. El día de hoy vamos a hablar de una manera bastante objetiva de un problema ambiental de mucha importancia en la región La Libertad y que tiene una influencia directa en la población trujillana principalmente. Me estoy refiriendo a un enfermo que se llama Río Moche. Un enfermo que tiene más de 50 años y que prácticamente está en un estado ya agonizante. ¿Producto de qué? De la contaminación por residuos domésticos, contaminación por residuos de la actividad minera, de la actividad del curtido, de las curtiembres y de una serie de actividades que se desarrollan a lo largo del río Moche. Para entender este problema, vamos a pasar la primera vista, la primera fotografía, para ver realmente cuál es el estado en que se encuentra este enfermo. Por favor, la primera vista. Vamos a observar precisamente que el informe del año 2011, miren ustedes, de la Defensoría del Pueblo nos indica que el río Moche está altamente contaminado con metales pesados. ¿Qué significan los metales pesados? Significan sustancias tóxicas, elementos químicos que producen cáncer. Nos dice el informe de la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que tiene hierro y tiene magnesio. En cuanto a hierro, nos dice que tiene 13 veces más de lo normal. En cuanto a magnesio, nos dice que tiene prácticamente 3 veces más de lo normal. Es decir, un agua, para considerarla apta para el cultivo, para el regadío, para su consumo, no debe superar en manganeso, por ejemplo, 1 miligramo de este tóxico por litro. ¿Y qué es lo que tenemos en el río Moche? 3 veces más su nivel. Es decir, prácticamente tenemos el veneno permanente en el río Moche. ¿Y qué decir del fierro? 13 veces, ojo, 13 veces más su normal. La siguiente vista, por favor. En el río Moche además, hemos dicho, hay otras descargas, no solamente las mineras que están en la cuenca alta, están también las curtiembres. Un solo ejemplo, miren, ciudadanos, ciudadanas, atención, miren, un solo ejemplo. Solamente en El Porvenir se procesan 20 toneladas diarias de cuero. ¿Y saben ustedes cuánto de sustancias químicas usan? El 50%. Es decir, por cada tonelada de producción de cuero se usa media tonelada de insumos químicos, insumos tóxicos, en otras palabras, veneno. ¿Y cuál es ese veneno? Es el cromo. Es increíble, miren ustedes, al río Moche se arroja 108,000 kilogramos al año. 108,000 kilogramos al año, solamente evaluando lo que produce El Porvenir. Si a eso le agregamos lo que produce la Florencia Mora, lo que produce La Esperanza, definitivamente vamos a encontrar que es todo un cóctel de sustancias químicas cancerígenas que prácticamente sirve para la agricultura, productos que los consumimos, sirve para el consumo también de ganado,
de animales en general, los cuales a la vez los consumimos nosotros. Y no queda ahí el problema. Estas sustancias químicas terminan en el mar, porque el río Moche desemboca en el mar de Víctor Larco. Y no se queda solamente en Víctor Larco. Las corrientes las llevan, como son las corrientes de sur a norte, las llevan hasta Huanchaco. Bien, visto esto, vamos a conversar entonces, para luego regresar a unas vistas más, con un agricultor, un campesino, un dirigente que vive el día a día con este problema del río Moche. Porque una cosa es nosotros desde el punto de vista académico decir estos datos, de repente ir y tomar fotografías y hacer toda una presentación, pero otra cosa es escuchar la vivencia o el testimonio de quienes conviven diariamente con este enfermo crónico, este enfermo que cada día está empeorando. Voy a presentarles al presidente del Comité de Lucha por la Defensa Ambiental del Río Moche, el señor Javier Rodríguez Vilches, quien va a compartir su preocupación. Amigo Rodríguez, bienvenido al programa. Tienes ya una idea de lo que significa pues este enfermo, ¿no es cierto? Y queremos escucharte. ¿Qué nos puedes decir sobre el problema del río Moche? En primer lugar, quiero agradecer profundamente esa deferencia que tiene usted, doctor, para con nosotros, lo del Comité de Lucha por la Defensa Ambiental del río Moche. En segundo lugar, quiero dar un saludo afectuoso a cada uno de mis compañeros y compañeras a lo largo y ancho del Valle Santa Catalina, como también de la Sierra Liberteña. Estamos profundamente preocupados por los últimos análisis que se ha hecho a través de la Autoridad Nacional del Agua, el monitoreo de la cuenca del río Moche, en el cual nos han dado una y mil veces la razón en el sentido de que las aguas están altamente contaminadas, doctor. ¿Y qué significa eso? Ustedes las aguas de ese río Moche, ¿en qué la utilizan? Bueno, nosotros nos percatamos en primer lugar de la alta contaminación cuando en 1997 la Universidad Nacional de Trujillo hace los primeros análisis de las aguas del río Moche. ¿Y qué es lo que nos dice esos análisis? Esos análisis nos dice que las aguas están altamente contaminadas, producto por los relaves que botan las compañías mineras, así como también los centros poblados, ¿no es cierto?, que están a la ribera, si se quiere llamar así, del río Moche, con sustancias fecales y poliformes. Entonces, si nosotros, por ejemplo, doctor, y usted bien lo sabe, porque es biólogo, vienen sustancias de metales pesados, por ejemplo, como el cobre, por ejemplo, como el hierro, etcétera. Entonces, eso, nosotros regamos las aguas. Con esas aguas con metales pesados, regamos nuestros sembríos. ¿Cuáles? ¿Qué sembríos principalmente? Por ejemplo, la alfalfa. ¿Ya? Por ejemplo, el maíz, por ejemplo, el frejol ojo negro, o el jebón, o el frejol como le llaman al canario. Entonces, eso se consume en la libertad, ¿no es cierto?, por los pobladores, ¿no es cierto?, se consume y al final los mismos muestreos que a través de la Organización Mundial de la Salud ha manifestado que produce úlceras al estómago, cánceres al estómago, enfermedades cardiovasculares, producto de los alimentos que nosotros comemos. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que dice esos análisis de 1997? Como le decía, hecho por la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué cosa nos dice, por ejemplo? Que la vaca, por ejemplo, se alimenta de la alfalfa. Así es. Una alfalfa altamente contaminada con metales pesados. Y cuando nosotros bebemos la leche de vaca, estamos nosotros también nutriéndonos o recibiendo en nuestro organismo esos metales pesados. Así es. Amigo Rodríguez, lo que acabas de decir es tan cierto, porque nosotros como biólogos sabemos que todo organismo
es un bioacumulador. ¿Qué significa? Desde una planta pequeña, una grande, o sea, todo lo que es la flora y los animales, lo que es la fauna, incorporan. Al beber esa agua contaminada lo incorporan, lo asimilan, no lo eliminan, lo asimilan. Los metales pesados, para que la población sepa, no son biodegradables, es decir, no se descomponen. Si yo bebo agua con plomo, agua con cromo, agua con hierro, agua con mercurio, con cianuro, esos son metales pesados, como el cadmio también, el zinc. Esos metales pesados al beber se incorporan en mis órganos, ¿no? Pasan obviamente por el estómago, pero se alojan, se acumulan en el hígado, en los riñones. Entonces, eso es lo que nos va a producir a futuro el cáncer, es decir, nos envenenan. ¿Por qué? Porque por más leche que tomes, no lo puedes eliminar a los metales pesados. Repito, somos bioacumuladores. Esa es la explicación por la que da la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si nosotros estamos bebiendo leche, consumimos leche de una vaca que se alimenta de alfalfa que tiene metales pesados, definitivamente nosotros lo vamos también a adquirir. Todos esos productos que son consumidos, y no solamente la leche, cuando la vaca se beneficia, ¿no es cierto?, y se hace las parrilladas, en el fondo esa carne también tiene metales pesados, ¿sí? Miren, señores, la vida no vale nada, porque esto no es de ahora, esto tiene ya más de 50 años. Nos están envenenando. ¿Qué otros elementos nos puede decir, amigo Rodríguez, para ir entendiendo esto? Otros elementos, por ejemplo, que nosotros como Comité de Lucha por la Defensa Ambiental del Río Moche hemos encontrado, por ejemplo, también, o sea, que nuestras plantaciones, o sea, no rinden en el aspecto productivo ni tampoco en el desarrollo de la planta. Por eso es que nosotros nos percatamos, porque cotidianamente, apenas empieza el amanecer o al salir el sol, vamos y revisamos nuestros sembríos y nos causa preocupación y extrañeza porque no está ocurriendo lo que antes ocurría, o sea, no es un proceso normal de las plantaciones nosotros que tenemos, ya no es normal, es algo inusual, si se quiere es un fenómeno. Antes las plantaciones, por decir, de alfalfa tenían un desarrollo normal, pero ahora ya no, ya demoran en crecer y le ataca una serie de enfermedades, le aplicamos venenos, fertilizantes y son, como se dice, resistentes y cada día le metemos más, le aplicamos más veneno prácticamente, ¿no? Y por salvar nuestras cosechas, pues, ¿no? De antemano nosotros de una u otra manera estamos también contribuyendo, ¿no es cierto?, para que también los seres humanos quienes consumen esa alfalfa, llámese los ganaderos o las vacas, por ejemplo, porque venden su leche los ganaderos, y bueno, pues estamos también contribuyendo para que los consumidores de esa leche, o sea, también se envenenen y tengan una serie de enfermedades, como usted decía, al hígado, a los riñones, ¿no? Y también enfermedades con úlceras, produciendo a la larga el cáncer, que es ya muy común, ¿no? Ya es frecuente, eso ya no nos causa sorpresa cuando mañana pasado, de la noche a la mañana, nos detecten un cáncer al estómago, un cáncer de repente al hígado, y bueno, pues lamentablemente si estamos en eso, es por eso que el Comité de Lucha, haciendo eco de nuestros hermanos campesinos a lo largo y ancho del Valle de Santa Catalina, como también de la Sierra de Berteña, es que se conformó democráticamente en Agaipampa hace aproximadamente 2 años para poner coto, para poner freno y llamar a la atención a las autoridades para que de una u otra manera también contribuyan y pongan énfasis y el interés necesario en remediar las aguas del río Moche, en solucionar las aguas del río Moche, en ver de una u otra manera, por ejemplo, aportan, porque tenemos las leyes, doctor, las leyes están dadas. Lamentablemente las autoridades parece que fueran tuertos de un ojo, de repente ciegos de los 2 ojos, que no quieren ver ante un hecho, como se dice, que no se le puede tapar al sol con un dedo. Ahí está,
Usted, por ejemplo, puede ir a la sierra y encuentra cerros, parecen esos quesos verduzcos o malogrados, por ejemplo, que están al pie del río. ¿Por qué no pone la compañía minera Quirubilca, por ejemplo, al pie del río, al borde del río o a orilla del río, por ejemplo? Porque cuando llueve se disuelve como un chupete, se derrite como un chupete y toditito ¿a dónde cae? Cae al río. O sea, en otras palabras, es un botador de las compañías mineras. El río Moche es un botador. A través de los análisis o el monitoreo que ha hecho en la cuenca del río Moche, la Autoridad Nacional del Agua ha constatado 1, 3 o 4 veces que esas aguas están altamente contaminadas. El enfermo está ahí, como usted decía, el enfermo está agonizando, el enfermo está pataleando. Y bueno, pues, ¿y cuándo le damos el remedio? ¿Cuándo le damos solución al enfermo que cada día se queja, que cada día está dando sus últimos estertores? ¿Cuándo? ¿Tú recuerdas, Rodríguez, que el río Moche tenía antes, pues, lifes, cascafe, había estos crustáceos, los camarones, ¿no? Yo Claro. recuerdo de niño, ¿no? Claro. Era típico ir solamente ahí en las acequias, en Laredo, Claro. ¿no es cierto? Y capturar camarones. Así es. Pues doctor. ahora lo que encontramos es desolación, muerte de un río que a vista y paciencia prácticamente nos demuestra que no nos interesa la vida, no nos interesa la naturaleza. Me pregunto, ¿para qué tenemos un Ministerio del Ambiente? Me pregunto, ¿para qué tenemos una ley general del ambiente? ¿Para qué existen las gerencias de medio ambiente en los gobiernos regionales? ¿Para qué existen las comisiones ambientales municipales? ¿Para qué? ¿Para tener funcionarios ganando excelentes sueldos? ¿Para eso? Realmente es inaudito lo que está pasando. No es solamente el tema de la erosión costera, que ya lo tratamos la vez pasada y que lo vamos a seguir tratando. Este es otro problema serio que ningún congresista hasta ahora pudo sacar una ley o plantear una iniciativa de ley que permita que se deje de contaminar y sobre todo se tienda a recuperar. ¿Se puede remediar ese daño ambiental? Sí. ¿Se puede hacer lo que se conoce como bioremediación? Sí. Pero el problema es que no hay, o no quieren, porque en el fondo sí hay los recursos para que las universidades hagan investigación, para que tengan que solucionar problemas. Vamos a ver 2 vistas más para entender la gravedad de este problema. Por favor, esto lo haremos luego de una breve pausa para regresar nuevamente a seguir en su programa Entre Nos. En Ozono Televisión. Entre Nos. En Ozono Televisión. Entre Nos. Estamos de vuelta en su programa Entre Nos. Y estamos hablando pues sobre un enfermo que está agonizando, el llamado río Moche, cuyas aguas están envenenadas y que lo peor, nos envenenan a la población en general. Y nosotros estamos teniendo también una muerte lenta y no nos damos cuenta. De repente aparece que mi pariente ya se murió de cáncer. Aparece que mi vecino, niño, porque el cáncer no respeta edad, el cáncer no respeta condición social. Ustedes se han preguntado por qué en Trujillo ahora tenemos un instituto dedicado al cáncer, el IREN.
¿Cuándo antes había? Solamente basta pasar y observar. Cerca de 200 a 300 citas diarias se atienden. Y el cáncer hemos investigado que básicamente ingresa con los alimentos, ingresa con el agua, los metales pesados, los tóxicos. Vamos a pasar unas vistas para ir entendiendo mejor este problema. Por favor. Los agricultores también tienen responsabilidad, no solamente los mineros. Los agricultores utilizan herbicidas, pesticidas, fungicidas, que ¿a dónde van a parar? Se infiltran, ¿no es cierto?, en la napa freática y discurren y llegan hasta el río Moche. Ahí también hay una responsabilidad. La siguiente, por favor. La siguiente vista. Vamos a observar la siguiente. Ahí, miren ustedes. Esta es una fotografía de los cromosomas de la cebolla. Esto es una investigación científica. Tuvimos la oportunidad de hacer una tesis en el programa de maestría en gestión ambiental en la Universidad Nacional de Trujillo. ¿Qué hicimos? Sembramos células, tejidos en agua pura y sembramos células con tejidos en agua contaminada del río Moche. ¿Qué cosa encontramos como resultado? Que las células, ojo, las células en donde están los cromosomas, las aguas contaminadas demuestran que alteraron el número de cromosomas y la forma de los cromosomas. Y ahí están las fotografías. La parte superior es células normales y la parte inferior son células anormales. ¿Qué significa esto? Demostrado científicamente el daño celular, el daño genético. En otras palabras, los cultivos, llámese la cebolla, llámese la piña, incluso la yuca, la alfalfa, tienen altos contenidos de tóxicos, de metales pesados, y como consecuencia deforman. Cambia la vista ya. Como consecuencia, repito, estas sustancias tóxicas deforman las células. Por eso es que no nos llama la atención encontrar, por ejemplo, yucas gigantes, piñas enanas. ¿Eso qué nos va a indicar? La expresión de la deformación. Piñas enanas, o al revés, piñas gigantes, yucas enanas, yucas gigantes. Ya lo dijo acá el agricultor, la alfalfa ya no crece como antes. Es decir, una deformación a nivel celular. En otras palabras, señores, nosotros al consumir esos productos regados, cultivados con aguas que tienen metales pesados, definitivamente nosotros también, nuestras células se van a ir degenerando, nuestras células se van alterando y como consecuencia terminamos con cáncer y finalmente la muerte. Miren, esto debería ser la prioridad de las autoridades locales, regionales, nacionales. Porque ¿de qué se trata? De defender la vida, de defender la naturaleza. ¿Pero qué es lo que prefieren? Hacer sus negociados con las mineras, hacer sus negociados con las curtiembres, porque ya no dijo nuestro amigo Rodríguez, el agricultor del Valle Moche. Leyes existen,
Existe, por ejemplo, la Ley General de Aguas o Ley de los Recursos Hídricos. Nos preguntamos, ¿para qué tanto análisis de la Autoridad Nacional del Agua? ¿Para qué si ya sabemos que es enfermo? Hasta ahora no recibe medicina. No es ni siquiera lógico. Permítame acá mostrarles una invitación que le hace la Autoridad Nacional del Agua a los agricultores para que participen en un monitoreo participativo. La pregunta es, ¿les dan facilidades? Ya nos va a contestar el agricultor. ¿De qué participación puede haber si les llega el papel? Entonces el agricultor tendrá que sacar de su bolsillo y a ir acompañándolos para poder hacer observar el muestreo. 2. ¿De qué va a servir hacer un nuevo análisis si estamos llenos de análisis, de resultados? Esto no tiene sentido, salvo que ya se hubiera puesto en práctica medidas para reducir la contaminación. Por ejemplo, si hubiera exigido que se cumpla la ley, que los residuos mineros prácticamente tengan su planta de tratamiento, no se arrojen al río. ¿Tendría sentido este monitoreo si es que se hubiera exigido que los municipios no arrojen sus residuos al río? ¿Tuviera sentido estos análisis, que cuesta un montón de plata, si es que exigieran que las curtiembres no arrojen sus residuos al río Moche? ¿Qué van a encontrar, señores? Lo mismo, porque ese enfermo, repito, no tiene medicina hasta ahora. Vamos a darle la palabra pues al agricultor, a uno de los actores directos, no a académicos como quien les habla, sino que el testimonio. Señor Rodríguez, en la comisión que usted preside, el Comité de Lucha por la Defensa Ambiental del río Moche, ¿cómo ve este tipo de participación, de invitación? Bueno, desde un inicio nosotros, analizando la directiva de los integrantes del Comité de Lucha, y le hemos manifestado a la Autoridad Local del Agua, así como los integrantes del ANA, por ejemplo, nuestra preocupación, nuestras dudas, nuestras suspicacias con esa clase de análisis. Porque para nosotros el río está más contaminado, altamente contaminado, más de los informes que lo hace el ANA. A ver, entonces, ¿qué significa? ¿Que estos resultados van a arrojar qué cosa? Van a arrojar lo mismo, pero el enfermo está mucho más grave de lo que nos dice el ANA. Para nosotros, como le decía, está el enfermo mucho más grave de lo que nos dice el ANA. O sea, nos están, en otras palabras, trampeando, nos están mal informando. O sea, unos análisis amañados, unos análisis que no se ajustan a la realidad, unos análisis que no son objetivos. Ahora, cursan invitaciones a los presidentes de las comisiones de regantes, a los señores alcaldes, a la Junta de Usuarios, a realizar un monitoreo participativo. Un monitoreo participativo entre comillas, porque simplemente nos alcanzan la invitación. ¿Y nosotros en qué vamos a trasladarnos? ¿En qué? Porque los análisis lo hacen a través del curso del río. Y a veces uno tiene que ir en camioneta y, bueno, tener cierta solvencia económica. Local, el Comité de Lucha no los tiene. El trabajo de nosotros abnoren, porque nosotros tenemos esa conciencia ambiental que estamos intentando transmitir, estamos tratando de contagiar esa sensibilidad ambiental a nuestros hermanos agricultores, a nuestros hermanos campesinos de las rondas de la Sierra Liberteña, que tengan esa conciencia ambiental. En la responsabilidad, por ejemplo, de la contaminación de la madre tierra, por ejemplo. Es cierto, hay una contaminación por parte de nosotros los campesinos, pero en una forma indirecta. ¿Qué hace un campesino, por ejemplo, cuando se ve atacado con una plaga, por ejemplo, con el gusano cogollero, por ejemplo, para el maíz? Simplemente le metimos veneno y la plaga es tan resistente
que el agricultor en su ignorancia le mete más veneno, le mete a meter más veneno con tal de matar la plaga, con tal de exterminar la plaga, o sea, para salvar nuestras cosechas, pero dentro de la ignorancia, porque al agricultor, hasta donde nosotros sabemos, no nos han invitado para educarnos, no nos han invitado para participar en charlas relacionadas, por ejemplo, en la contaminación del medio ambiente. Ni la Junta de Usuarios, ni la Autoridad Local del Agua, ni siquiera el ANA, menos la Gerencia Regional del Ambiente. Para concluir, doctor, bueno, ¿qué cosa está haciendo el Comité de Lucha, pues? Porque el Comité de Lucha se formó en Agaipampa hace aproximadamente 2 años para salir y bloquear las carreteras, para tirar piedras, para quemar llantas, para frenar el tránsito. Para eso se formó el Comité de Lucha. Hemos tocado puertas a la Autoridad Local del Agua, a todas las instituciones que de una u otra manera tienen que ver con la contaminación del río Moche, y hemos logrado, a iniciativa del Comité de Lucha, conversar con la ex ingeniera de la Gerencia Regional de Agricultura y el ingeniero Miguel Chávez Castro de la Gerencia Regional de Agricultura, para ver de qué manera, de qué forma nosotros, en una situación bien consensuada, como se dice, teniendo siempre la voluntad política de darle solución a este problema, sentarnos de una vez por todas. A Dios gracias que se ha formado el Grupo Moche, y el Grupo Moche, a través de una subcomisión, se ha formado un plan de trabajo, que a Dios gracias, el día 3 de mayo nos están invitando para participar ya para la ejecución de ese plan de trabajo. Ojalá que exista esa voluntad política para de una vez remediar las aguas del río Moche, para aportar siempre con un granito de arena, ¿no? Y estar ahí presente. De lo contrario, nosotros como Comité de Lucha, lamentablemente vamos que abandonar esa reunión. Nos vamos a retirarnos de esa reunión y vamos a ir de pueblo en pueblo a convocar a nuestros hermanos campesinos para adoptar ya medidas mucho más fuertes, medidas mucho más radicales. Eso es lo que está haciendo el Comité de Lucha. Hemos sostenido también reuniones, tanto en Laredo como en parte de la Sierra Liberteña, teniendo paneles relacionados con la contaminación del río Moche, y de esa manera intentar sensibilizar. En estos días, Dios mediante, estamos sacando un boletín informativo para que sepan y se enteren todos nuestros hermanos campesinos de lo que cosas estamos haciendo, su comité de lucha que ellos nombraron democráticamente, doctor. En otras palabras, ustedes hasta ahora están manteniendo una actitud cuerda, una actitud de colaboración, una actitud de participación, porque tienen todavía la esperanza de que en algún momento, pues, este enfermo tenga el remedio o la medicina que se requiere urgente, si no queremos que esto se nos muera, ¿verdad? Yo le felicito porque no es con actos de violencia como se tiene que conseguir las cosas. Pero lamentablemente, ¿qué nos dice la historia? La historia nos dice que hasta ahora, para que se dé solución o se pretenda, cuando menos, intentar solucionar un problema, tiene que haber muertos, tiene que haber heridos. Y eso no es posible. No podemos seguir en esa dirección. Tenemos que tener mesas de diálogo antes de, no después de. Lamentablemente en nuestro país todavía se sigue actuando de una manera irracional. Estamos advertidos. Queremos que el Grupo Moche que se ha formado, porque yo también pertenezco incluso a ese Grupo Moche, donde están las instituciones públicas, privadas, universidades, gobierno regional, etcétera, estamos intentando hacer el último esfuerzo para demostrar que sí podemos contribuir al desarrollo. Si no logramos esto, si vemos que realmente va a significar una plataforma más, que solamente vamos a hablar y gritar, ¿no es cierto?, a ver quién sabe más, y el enfermo, como diría nuestro Bate Vallejo, y el enfermo, y el muerto, ¡ay, siguió muriendo! ¡Ay, siguió muriendo! No podemos permitir que esto ocurra. Estimado amigo Rodríguez, yo le agradezco de veras
lo que le ha costado venir a este programa, pero queremos que la ciudadanía en general entienda. Y a veces tildan de revoltosos, de rojos, de antisistema. Pero ¿qué quieren si no toman, como se dice, el toro por las astas? ¿Para qué tenemos 7 congresistas acá en La Libertad? Cuando ninguno ha sido capaz, lo repito, ninguno ha sido capaz de plantear una iniciativa legislativa de protección ambiental del río Moche, de recuperación del río Moche, que en el fondo significaría recuperar la vida, asegurar que nuestros niños, nuestras mujeres y nuestros varones y ancianos no se mueran por consumir agua envenenada. Las normas están hechas, lo único que falta es exigir que se cumpla la ley, pero lamentablemente no tenemos autoridades de ese nivel. Amigo Rodríguez, sus palabras de despedida en este su programa Entre Nos, y espero tenerlo muy pronto. Bueno, simplemente para terminar, nuevamente mi profundo agradecimiento al canal Osomo, así como usted, doctor, por ser parte de nuestro equipo técnico que el Comité de Lucha por la Defensa Ambiental ha puesto ahí en el Grupo Moche. Nuestros técnicos, con propuestas realistas, objetivas y concretas, están haciendo prevalecer, nuestras inquietudes y nuestras más caras aseveraciones realizadas a través de nuestras inquietudes que nosotros tenemos en el sentido de intentar de otra manera remediar las aguas del río Moche. Tenemos el personal, tenemos a la gente capaz, tenemos a los representantes, por ejemplo, de la Universidad de Trujillo, del Antenor Orrego, de la Universidad César Vallejo, etcétera, etcétera. Tenemos la materia, como se dice, prima, tenemos el material humano, intelectuales capaces que de una u otra manera tienen que ellos aportar también a remediar las aguas del río Moche. Yo sé que lo van a hacer, nosotros confiamos en que lo van a hacer. De lo contrario, lamentablemente, como usted decía, doctor, tendremos que retirarnos, pues. Pero no es nuestra intención retirarnos. Una vez más, le agradezco profundamente a usted, doctor, por ser parte de nuestro equipo técnico, agradecer también a este canal, reiterar nuevamente a nuestros compañeros y compañeras a lo largo y ancho de la Sierra Liberteña como el Valle de Santa Catalina, de transmitir este programa, de recepcionar en sus casas este programa, para que de esa manera ustedes también se vayan sensibilizando poco a poco lo que está ocurriendo con el recalentamiento global y lo que es básicamente la contaminación del río Moche. Muchas gracias, doctor. Bien, amigos y amigas, conmigo será hasta el día de mañana, nuevamente en su programa Entre Nos. Muchas gracias. En Ozono Televisión, Entre Nos.